El telescopio espacial James Webb ha detectado un fenómeno impactante en el objeto interestelar 3I Atlas, un bloque del tamaño de Manhattan que podría no ser simplemente un cometa, sino algo artificial. La primera señal fue un brillo asimétrico que no correspondía a ningún proceso natural conocido. En lugar de desaparecer, persistió y se estructuró de forma organizada, revelando firmas espectrales imposibles de explicar mediante la química abiótica. Las lecturas de Webb mostraron moléculas complejas, posibles aminoácidos y patrones que se comportaban como sistemas metabólicos en miniatura. Los patrones no eran aleatorios, se asemejaban a organismos microscópicos que regulaban su entorno. A medida que Atlas se acercaba al sistema solar interior, la distribución de las moléculas cambiaba dinámicamente, como si respondiera al calor y la radiación. Lo que alguna vez fue simplemente un visitante interestelar raro, se ha convertido, para muchos científicos, en el primer indicio real de vida, o tecnología, procedente de otro sistema estelar. Este dinamismo se convirtió en el punto clave de una nueva hipótesis. El Atlas 3I no solo transportaba materia orgánica, sino organismos vivos. No eran multicelulares, ni lo suficientemente grandes como para ser vistos incluso si alguien se parara sobre su polvorienta superficie, pero vida al fin y al cabo. Microbiano, resiliente y con una adaptación impresionante a los extremos de los viajes interestelares. Las implicaciones trascendieron con creces la astrobiología. Si la vida pudiera sobrevivir en un objeto así, sin protección atmosférica, sin un entorno térmico estable, sin protección planetaria, entonces el cosmos podría estar repleto de diminutos vehículos que transportaran viajeros microscópicos a través de distancias inimaginables. La vida no se limitaría al mundo donde se originó. Podría flotar, dispersarse y sembrar el frío vacío entre las estrellas. A medida que 3I Atlas continuaba su aproximación, el ritmo de recopilación de datos se intensificó. Webb perfeccionó su programa de observación, enfocando el objeto en todas las ventanas posibles. Los instrumentos normalmente dedicados a galaxias distantes se redirigieron, recogiendo fotones de un objetivo relativamente cercano en términos cósmicos. Lo que comenzó con un pequeño grupo de investigadores que analizaban anomalías espectrales se expandió rápidamente a una colaboración internacional, con la participación de expertos en microbiología, química planetaria, astrofísica y evolución. El reto consistía en distinguir la vida de una química exótica, pero inerte. La mayor parte de la comunidad científica se mantuvo cautelosa, pero los patrones acumulados mes tras mes disiparon las dudas. Las proporciones químicas estaban demasiado desequilibradas para la síntesis abiótica. Las variaciones en la concentración sugirieron mecanismos de retroalimentación. Algunas líneas espectrales incluso insinuaron la presencia de compuestos absorbentes de radiación similares a los pigmentos, posiblemente adaptaciones al entorno cósmico hostil. Con datos cada vez más claros, la especulación dio paso a una confianza moderada. La revelación más impactante se produjo cuando el Webb registró un pico de fluorescencia infrarroja durante un periodo de mayor radiación solar en el Atlas 3I. La intensidad subía y bajaba de una forma que recordaba a los sistemas biológicos fotorreactivos. Los organismos inferidos a partir de este comportamiento parecían capaces de utilizar, o al menos responder, a la energía recibida, quizás introduciendo una forma de estimulación metabólica. Esto por sí solo bastó para replantear muchas suposiciones sobre las posibles arquitecturas de la vida. Los organismos de 3I Atlas, de confirmarse, no eran simples autoestopistas atrapados en el hielo antiguo. Participaban activamente en su propia supervivencia, aprovechando todas las fuentes de energía disponibles, incluso después de millones de años vagando por la noche interestelar. Con cada nueva observación, una pregunta fundamental resonaba con mayor fuerza. ¿Dónde se originó esta vida? La trayectoria del objeto apuntaba hacia una región de la galaxia conocida por su intensa formación estelar, densas nebulosas y viveros turbulentos. En algún lugar de este vasto espacio,
Un sistema planetario había dado origen a esos microorganismos. Las firmas químicas detectadas por el Webb sugerían una bioquímica basada en el carbono, aunque no exclusivamente. Los metales traza aparecieron entrelazados con compuestos orgánicos de maneras que los organismos terrestres no se reproducen. Algunos investigadores especularon que la vida en 3i Atlas podría ser más antigua que el propio sistema solar, derivada de un linaje que divergió de la ascendencia biológica terrestre hace miles de millones de años. Otros propusieron lo contrario, que se trataría de una forma de vida relativamente joven, evolucionada en condiciones tan diferentes a las terrestres que sus trayectorias representarían un experimento paralelo llevado a cabo por la naturaleza a escala galáctica. Las implicaciones para la panspermia fueron profundas. Durante siglos, la idea de que la vida pudiera propagarse entre las estrellas se consideró una hipótesis intrigante, a menudo eclipsada por modelos más centrados en los planetas. Pero si se confirma que el Atlas 3i contiene organismos vivos, sería la primera demostración directa de que la biología puede sobrevivir a los viajes interestelares. Esto significaría que la vida no solo es posible más allá de la Tierra, sino que es móvil. Y podría moverse no intencionalmente, sino mediante mecanismos naturales. Transportados en cuerpos helados expulsados de sus sistemas de origen por perturbaciones gravitacionales, vagando por el espacio interestelar durante eones y, ocasionalmente, cruzando nuevos sistemas planetarios. Esta visión redefinió el lugar de la humanidad en el universo. Si la vida puede viajar con tanta libertad, entonces los límites entre las biosferas se difuminan. La Tierra dejaría de ser una cuna aislada y se integraría en un continuo biológico más amplio. Nuestro planeta podría no ser el origen de todo su patrimonio genético, podría ser solo un nodo en una antigua red de intercambio biológico. Por otro lado, si los microorganismos de 3i Atlas fueran completamente independientes de la vida terrestre, este descubrimiento revolucionaría nuestra comprensión. Demostraría que la vida surge múltiples veces en toda la galaxia, siguiendo diversas estrategias evolutivas y formando arquitecturas moleculares sin precedentes, moldeadas por condiciones verdaderamente alienígenas. Cualquiera de las dos posibilidades ampliaría el panorama cósmico de la biología más allá de lo que jamás hayamos imaginado. El descubrimiento también llamó la atención sobre la resiliencia de la vida. El espacio interestelar es inconmensurablemente hostil, frío extremo, radiación intensa y ausencia de entornos estables. Para que cualquier organismo sobreviva a un viaje así y mantenga su capacidad metabólica, debe poseer mecanismos de protección extraordinarios. Los datos del Webb indicaron la presencia de moléculas que absorben la radiación, distribuidas de una manera que sugiere estrategias de blindaje. Algunas características espectrales se asemejaban a polímeros capaces de reparar el daño molecular, funcionando como una especie de armadura biológica. Los investigadores establecieron paralelismos con los extremófilos terrestres, especialmente aquellos capaces de soportar radiación intensa o desecación. Pero la resiliencia sugerida por 3i Atlas superó cualquier parámetro biológico terrestre conocido. Insinuó presiones evolutivas que moldeaban a los organismos no solo para sobrevivir a condiciones extremas temporales, sino también para prosperar en un profundo aislamiento cósmico. Ahora, la atención se centraba en lo que ocurriría a medida que el objeto se acercaba al Sol. Aunque los investigadores evitaron analizar las consecuencias futuras o cómo podría reaccionar la humanidad tras la detección, comprendieron que el entorno cambiante del cuerpo ofrecía una oportunidad excepcional. El aumento de las temperaturas modificaría el comportamiento molecular de los organismos atrapados en el hielo y el polvo. El aumento de la radiación solar podría estimular nuevos ciclos químicos observables mediante los instrumentos del Webb. La sublimación de volátiles podría liberar los microorganismos atrapados, formando una coma detectable alrededor del objeto y amplificando aún más los datos espectrales. Sin embargo, por ahora, el enfoque científico se ha centrado exclusivamente en el evento en sí, la detección realizada por el Webb,
la evidencia de vida y sus extraordinarias implicaciones para la biología y la astrofísica. Las primeras interpretaciones reconocieron la complejidad de estas implicaciones. Si existió vida a bordo del 3I Atlas, esto desafió las suposiciones arraigadas sobre el origen de la vida en la Tierra. Si bien la comunidad científica no se adelantó en sus conclusiones sobre la Tierra primitiva, muchos reconocieron que la presencia de vida en un objeto interestelar reforzaba los argumentos de que los componentes orgánicos, o incluso organismos completos, podrían haber desempeñado un papel en la formación de la Tierra primitiva. La idea de que la vida pudiera haber llegado desde fuera del sistema solar, transportada por mensajeros helados similares a 3I Atlas, dejó de ser una mera especulación. Aún así, la atención se centró firmemente en el descubrimiento actual, no en sus posibles consecuencias. Otro aspecto reforzó la interconexión de la galaxia. Si 3I Atlas albergaba vida, sirvió como recordatorio de que la galaxia no es un conjunto estático de estrellas y planetas aislados. Es dinámica, turbulenta y llena de intercambios. A medida que se forman los sistemas estelares, los planetas migran y las resonancias gravitacionales cambian. Los objetos son frecuentemente expulsados al espacio interestelar. Algunos de estos objetos podrían transportar material de sus mundos de origen, integrándose a lo largo del arco de transporte cósmico. A lo largo de millones o miles de millones de años, estos viajeros interestelares se convierten en embajadores de la identidad química y biológica de sus sistemas de origen. El descubrimiento del telescopio Webb sugirió que la Vía Láctea está repleta de estos embajadores, cada uno de los cuales porta fragmentos de su entorno original. La complejidad detectada en el Atlas 3I también sugirió que la vida no necesita un planeta para originarse. Si bien las lunas y los planetas siguen siendo las ubicaciones más probables debido a las condiciones estables y al mayor acceso a fuentes de energía, ahora era concebible que cuerpos más pequeños pudieran sustentar la vida mucho después de abandonar sus sistemas de origen. Las cavidades dentro de los objetos interestelares podrían servir como microhábitats, preservando el calor, protegiendo contra la radiación y manteniendo los gradientes químicos. Si los organismos fueran capaces de entrar en largos periodos de latencia y despertar periódicamente al cambiar las condiciones, ni siquiera el frío aislamiento del espacio profundo extinguiría por completo la chispa de la vida. Gran parte del debate giró en torno a la naturaleza de los sistemas químicos detectados por el Webb. Los organismos, si es que así se les podía llamar, parecían utilizar un conjunto bioquímico que combinaba elementos familiares e inusuales. La incorporación de metales pesados sugirió vías bioquímicas que dependían de superficies catalíticas diferentes a las presentes en la vida terrestre. Algunos investigadores han comparado esto con microestructuras metálicas o estructuras a nanoescala. En lugar de depender únicamente de enzimas orgánicas frágiles, estos organismos podrían haber desarrollado una maquinaria bioquímica híbrida, integrando componentes de tipo mineral. Esto los haría mucho más resistentes a los extremos ambientales y capaces de soportar el caos molecular inducido por la radiación cósmica. A medida que se acumulaban los datos, la imagen de 3I Atlas se enriquecía. No era un objeto uniforme. Su estructura incluía regiones de hielo denso, redes porosas, inclusiones rocosas y bolsas ricas en materia orgánica, donde las señales biológicas eran más intensas. Estas bolsas se comportaban como ecosistemas en miniatura, cada uno con equilibrios químicos ligeramente diferentes. Los instrumentos del Webb rastrearon fluctuaciones en estas bolsas, revelando ciclos que aumentaban y disminuían en respuesta a la rotación del objeto, la exposición solar y la distribución interna del calor. Estos ciclos reforzaron la idea de que no se trataba de un relicario químico estático de procesos antiguos, sino de un sistema vivo en continua adaptación. Uno de los aspectos más convincentes de la detección fue su impacto en nuestra comprensión de la química del medio interestelar. Durante años, los astrónomos han estudiado moléculas orgánicas complejas entre las estrellas y se han maravillado de su abundancia. Aún así,
El salto entre la complejidad molecular y la biología genuina parecía enorme. Ahora, con 3i Atlas actuando como puente entre la química interestelar y los sistemas vivos, esa brecha parecía mucho menor. Las nubes moleculares de la galaxia, de las que ya se sabe que contienen agua, monóxido de carbono, metano e hidrocarburos aromáticos policíclicos, podrían actuar como depósitos que abastecieran a innumerables mundos y objetos con los ingredientes necesarios para la vida. El descubrimiento sugirió que estas regiones podrían incluso albergar restos de vida expulsados de sistemas planetarios, lo que permite que la biología deambule por las regiones de formación estelar como semillas transportadas por vientos cósmicos. La idea de que la vida pudiera ser un fenómeno galáctico, no limitado a planetas aislados, se volvió cada vez más plausible. La detección del telescopio Webb inició una reevaluación de la supuesta rareza de la vida. Si la vida pudiera sobrevivir en un objeto tan pequeño como 3i Atlas, atravesando las regiones hostiles del espacio interestelar, su surgimiento podría ser una consecuencia natural de la química galáctica, no un accidente fortuito. La vida podría ser tan intrínseca a la Vía Láctea como la formación estelar, un producto recurrente de los procesos galácticos. Algunos investigadores han sugerido que la presencia de vida en 3i Atlas podría representar solo una pequeña fracción de la biología que ya podría estar flotando invisiblemente por la galaxia. Incluso en medio de revelaciones tan profundas, los científicos se mantuvieron fieles a la evidencia directa. Se centraron en datos espectrales, en firmas moleculares repetidas y en cambios rítmicos de concentración. Mapearon las regiones donde los marcadores biológicos alcanzaron su punto máximo, rastreándolos a lo largo de la superficie y el interior del objeto. Cada conjunto de datos que recibía Webb aumentaba el entusiasmo sin caer en especulaciones sobre lo que podría suceder a continuación. El enfoque se centró en documentar el evento sin precedentes, el descubrimiento de que este cuerpo interestelar no era un errante sin vida, sino una nave que transportaba microorganismos a través de las fronteras estelares. El enfoque de 3i Atlas no generó urgencia, sino expectativa, no sobre acciones futuras ni sobre cómo la humanidad podría afrontarlo. Estos temas permanecieron en el olvido. El interés residía en la creciente claridad con la que el Webb podría observar sus firmas biológicas. A medida que la luz solar se intensificaba, los compuestos orgánicos reaccionaban, volviéndose aún más detectables. Una fina neblina comenzó a envolver partes del objeto, interpretada como volátiles sublimándose y transportando material orgánico. Esta neblina permitió al Webb capturar datos espectrales aún más detallados, revelando compuestos difíciles de detectar cuando están confinados en el hielo. El brillo que inicialmente captó su atención se expandió hasta convertirse en un complejo halo de actividad, una nube rebosante de información sobre procesos internos. A medida que la neblina se espesaba, los investigadores observaron que el patrón de moléculas sugería cúmulos organizados. Algunos compuestos parecían agregarse, formando estructuras protectoras alrededor de los núcleos biológicos. Otros se extendían hacia afuera, quizás funcionando como estructuras orgánicas. La complejidad sugería sistemas cooperativos dentro de los organismos, niveles de organización que recordaban las primeras etapas del comportamiento multicelular, sin alcanzar la multicelularidad completa. La presencia de estos sistemas, de confirmarse, sugería presiones evolutivas hacia la cooperación. En un entorno tan implacable como el espacio interestelar, los organismos solo podían sobrevivir mediante estrategias colectivas, compartiendo mecanismos de protección y distribuyendo energía. Cada nuevo descubrimiento reforzaba la sensación de asombro. La constatación de que existía vida fuera del sistema solar fue monumental. El hecho de que hubiera surgido no en un exoplaneta distante, sino en un objeto pequeño y errante, hizo que el universo fuera a la vez más pequeño y complejo. La vida dejó de ser un fenómeno exclusivo de los planetas. Era un viajero cósmico, capaz de emerger en un sistema estelar y trasladarse a otro, conectándolos mediante una biología compartida. El telescopio Webb,
diseñado para sondear las galaxias más tempranas y las emisiones infrarrojas más tenues, se había convertido inesperadamente en un observatorio biológico. Sus instrumentos, lo suficientemente sensibles como para detectar el tenue calor de planetas distantes, revelaban ahora los delicados susurros espectrales de una química viva que recorría el sistema solar. Su resolución sin precedentes permitió a los científicos discernir variaciones sutiles en compuestos complejos de carbono, mapeando las relaciones entre moléculas que sobrevivieron a distancias y condiciones inimaginables. Transformó el estudio de la vida. Dejó de ser ciencia planetaria para convertirse en ciencia galáctica. A medida que continuaban las observaciones, la comunidad científica global encontró un consenso al comprender que la biología no comienza ni termina en la Tierra. Las implicaciones alcanzaron todos los campos que estudian la vida, la energía, la evolución y los procesos cósmicos. Aunque los investigadores evitaron cuidadosamente discutir las consecuencias o ramificaciones, quedó claro que la detección de vida en 3I Atlas marcó uno de los momentos más significativos de la historia científica. Webb había demostrado que el universo no está en silencio. Alberga la vida no como una posibilidad lejana, sino como una presencia activa, vagando entre las estrellas. El evento no pertenecía al ámbito de la especulación sobre el futuro, sino al momento presente. Una revelación en desarrollo era transportada por un fragmento de un mundo distante que avanzaba constantemente, iluminado por la mirada de un telescopio construido para desentrañar los secretos más profundos del universo. El brillo creciente alrededor de 3I Atlas se convirtió en un documento vivo del cambio, un lienzo donde se escribieron procesos invisibles en espectros fluctuantes y firmas químicas cambiantes. Cada nueva observación del Webb revelaba otra capa previamente oculta en el frío intenso de la noche interestelar. Ahora, a medida que el objeto se desplazaba hacia una región ligeramente más cálida del sistema solar, los organismos incrustados, si se les podía llamar así sin exagerar la evidencia, comenzaron a exhibir patrones aún más intrincados que los detectados inicialmente. Lo que inicialmente parecían meras variaciones sutiles en compuestos orgánicos se convirtió en secuencias en cascada de transformaciones moleculares, como ondas bioquímicas que responden a un entorno nuevo y estimulante. La transformación fue silenciosa, distante e invisible a los sentidos humanos, pero de enorme importancia científica. Para comprender tales complejidades, los investigadores ampliaron sus análisis para incluir compuestos más pequeños no percibidos en las observaciones iniciales. Algunas de estas moléculas eran intermediarios, sustancias químicas normalmente utilizadas en las vías metabólicas para transferir energía o construir estructuras complejas. Su presencia sugería ciclos con un inicio y un fin, entradas y salidas, regulación y adaptación. La concentración de estos compuestos aumentaba y disminuía con el paso de las horas y los días, formando curvas de actividad que se asemejaban a los ritmos metabólicos terrestres. Sin embargo, las vías no se correspondían con la bioquímica terrestre. Se asemejaban a una red ramificada de reacciones, donde cada punto representaba un grupo funcional distinto, activado por los organismos al cambiar las condiciones ambientales. En lugar de depender del agua como disolvente universal, algunas reacciones parecían sustentarse por volátiles superenfriados, que ofrecían un medio estable en el gélido interior de 3I Atlas. Otro elemento que llamó la atención fue la presencia de pequeñas estructuras cristalinas incrustadas en las bolsas orgánicas. Los datos infrarrojos del Webb mostraron que estos cristales no formaban parte de la matriz original de la roca, sino que se formaron mediante ciclos repetidos de deposición y disolución. Contenían delgadas películas de compuestos orgánicos organizadas en secuencias estratificadas. Algunas capas sugerían una acumulación gradual, otras indicaban una formación más rápida, desencadenada por variaciones de temperatura o radiación. Los cristales podrían servir como puntos de anclaje para colonias microbianas, ofreciendo superficies donde los materiales biológicos se organizaron en microestructuras. Estas formaciones no fueron aleatorias. Se alinearon según ejes que correspondían a los gradientes térmicos internos del objeto. Ante la ausencia de muestras directas,
La interpretación se basó en gran medida en evidencia indirecta, pero esta gradualmente conformó una imagen de sorprendente complejidad. Las estructuras estratificadas se asemejaban a estructuras primitivas, quizás análogas a las biopelículas, que facilitaban la cooperación entre microorganismos. Estas estructuras podrían actuar como reservorios de compuestos esenciales, protegiéndolos del entorno hostil y liberándolos al alcanzar ciertos umbrales. Esto sugirió ciclos de latencia y reactivación que ocurren en microambientes de pocos milímetros, pero que son cruciales para la supervivencia de la población de organismos. La complejidad surgió cuando el Webb capturó emisiones débiles en bandas asociadas con metales de transición. Si bien los organismos terrestres utilizan metales como el hierro, el manganeso y el cobre en sus proteínas, las firmas del Atlas 3i se asociaron con metales raramente utilizados por la biología terrestre. Elementos inusuales, normalmente considerados tóxicos o químicamente demasiado inertes para la vida, parecieron formar complejos funcionales con moléculas orgánicas de maneras nunca vistas en la bioquímica terrestre. La combinación de estos metales con ligandos orgánicos indicó funciones catalíticas, posiblemente facilitando vías químicas imposibles con la maquinaria biológica más familiar. El resultado fue un sistema optimizado no para los abundantes entornos planetarios, sino para la química escasa e implacable de los viajes interestelares. Estos descubrimientos llevaron a los investigadores a reconsiderar definiciones aceptadas desde hace tiempo. ¿Qué era una célula? ¿Qué era el metabolismo? Podría considerarse viva, según los estándares terrestres, una red pulsante de moléculas unidas por estructuras adaptadas al frío. Este evento forzó la expansión de los límites conceptuales. La vida en 3i Atlas podría no encajar en las categorías biológicas que se formaron en condiciones terrestres. Existía en la intersección de la química orgánica y los procesos geoquímicos, difuminando las distinciones entre organismo y entorno. Uno de los desarrollos más intrigantes surgió cuando el Webb detectó cambios en los patrones de polarización infrarroja alrededor del objeto. La polarización, en este contexto, puede revelar la alineación de moléculas o partículas en respuesta a campos magnéticos internos o radiación externa. El patrón observado en el Atlas 3i indicó que algunos compuestos orgánicos presentaban una orientación consistente, casi como si los organismos produjeran o explotaran campos magnéticos. Esta orientación podría ayudarles a regular la distribución del calor o a mantener la integridad estructural frente a cambios ambientales. La biología terrestre rara vez utiliza el magnetismo más allá de ejemplos aislados, como las bacterias magnetotácticas. Sin embargo, en 3i Atlas, la escala de la alineación sugirió una adaptación evolucionada y generalizada. Los datos de polarización también revelaron aspectos de la arquitectura interna del objeto. Algunas partes contenían dominios sorprendentemente organizados que canalizaban la sublimación de volátiles hacia corredores, lo que influía en el movimiento de la materia orgánica a través de las microcavidades. Estos corredores, moldeados por factores geológicos y biológicos, crearon zonas con atmósferas químicas distintivas. Algunas bolsas quedaron dominadas por volátiles atrapados en el frío. Otras contenían finas películas de compuestos más pesados. La separación de estas zonas sugirió que los habitantes biológicos explotaban nichos incluso dentro de los estrechos confines de su gélido anfitrión, lo que demuestra una especialización ecológica a escala microscópica. Otra revelación importante fue la detección de radicales reactivos. Normalmente, estas moléculas altamente inestables crean un entorno hostil para la vida. Sin embargo, los sensores del Webb revelaron señales que sugerían que los organismos interactuaban con los radicales de forma controlada, posiblemente utilizándolos en reacciones esenciales para la adquisición de energía. Esto indicaba no solo tolerancia, sino también un uso activo de especies químicas que los organismos terrestres evitan. La presencia de radicales sugería que estos organismos interestelares podían obtener energía mediante mecanismos más afines a la ingeniería electroquímica que al metabolismo terrestre. Cuanto más estudiaban los investigadores,
más claro se hacía que 3I Atlas representaba no solo un portador de organismos aislados, sino un sistema vivo con sus propias reglas y ecologías. Su estructura influyó en sus habitantes, quienes moldearon sutilmente la química y la microarquitectura del objeto. Esta interacción sugería una larga historia evolutiva, una historia que se desarrolló dentro de las limitaciones del espacio profundo, no en superficies planetarias. Otra pregunta que cobraba importancia era cómo los organismos se reproducían o se mantenían a sí mismos durante largos periodos. El Webb detectó picos periódicos de ciertas moléculas precursoras que podrían representar ciclos de replicación. Estos picos no coincidían con periodos de rotación ni con eventos externos, lo que indicaba regulación interna. La reproducción en un entorno así podría ser extremadamente lenta, con organismos que se desarrollan molécula a molécula durante décadas o siglos. Alternativamente, podrían entrar en estados prolongados de éstasis, interrumpidos por estallidos de actividad cuando las condiciones lo permitan. Este ritmo podría conciliar la presencia de ciclos metabólicos activos con las exigencias de la supervivencia interestelar. Los investigadores también analizaron cómo los organismos evitaron la degradación genética durante un periodo tan prolongado. La radiación daña las estructuras moleculares, especialmente las orgánicas complejas. Aún así, el Webb identificó caídas espectrales consistentes con compuestos que absorbían y disipaban partículas de alta energía. Nuevos análisis del telescopio espacial James Webb revelaron que 3I Atlas albergaba compuestos que funcionaban como pigmentos protectores, formando mosaicos que protegían a los cúmulos orgánicos de la radiación intensa. Bajo estas capas, los procesos bioquímicos parecían operar de forma activa y organizada. Webb también detectó vibraciones a escala nanométrica, no térmicas, sino resonancias estructuradas, lo que sugiere materiales capaces de transmitir señales internas. Estas vibraciones podrían sincronizar los ciclos metabólicos y distribuir información química entre diferentes bolsas orgánicas, funcionando como una forma primitiva de comunicación biológica. Otro hallazgo sorprendente fue una delgada envoltura temporal alrededor del objeto. A medida que la superficie se sublimaba, las moléculas orgánicas formaban una frágil capa, con una mayor concentración de marcadores biológicos en las regiones más activas. Esta envoltura podría actuar como mecanismo de intercambio o dispersión química, creando un microambiente donde la actividad orgánica se intensificaba. A medida que Webb recopilaba datos, surgió una imagen más clara. La biología de 3I Atlas parecía adaptada no solo al interior del objeto, sino también al propio entorno interestelar. La distribución de los organismos coincidía con los isótopos pesados presentes en el material, lo que sugiere que los utilizaban como energía o catalizadores, una evolución moldeada por el viaje a través de la galaxia. Para sobrevivir al frío extremo, el objeto contenía compuestos capaces de alternar entre estados amorfos y cristalinos, liberando energía en pequeñas cantidades. Esto podría mantener microambientes internos ligeramente cálidos, permitiendo la persistencia de la vida. Finalmente, algunas moléculas exhibieron una quiralidad constante, una característica clásica de los procesos biológicos. Esta orientación era diferente a la encontrada en la Tierra, lo que refuerza la idea de que, de existir estos organismos, siguieron una trayectoria evolutiva completamente independiente.